Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a esta primera reunión, primera sesión del año 2024. Iniciamos hoy con un nuevo proyecto, un nuevo curso de la mano del profesor Alcides. Este proyecto de traer a ustedes un curso sobre inteligencia artificial con Python. Eh, Les contaré antes de darle la palabra al profesor Alcides un poco cómo vamos a trabajar, un poco un onboarding de cómo trabajaremos este curso y qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estas 3 semanas. ¿Listo? Voy a iniciar presentándoles nuestra página del curso, donde tenemos todo el material y todo lo que eh, haremos durante nuestras sesiones, ¿sí? Este curso llamado Curso Inteligencia Artificial, auscultando las redes neuronales con Python. Ya más adelante tal vez el profe nos contará por qué con Python y no con otro programa. Bien, entonces como todos sabemos, la inteligencia artificial ha sido el boom de los últimos años o del último año más que nada. ¿Y de qué se trata la inteligencia artificial? Y es básicamente utilizar algoritmos y modelos matemáticos, diría yo que es bastante matemática en sus bases, para entrenar máquinas y enseñarlas a razonar, enseñarlas a tomar decisiones, y esto abarca cualquier área que nos imaginemos: procesamiento del lenguaje natural, procesamiento de datos, visión por computadora, análisis de imágenes médicas, etcétera, todo lo que nos imaginemos. Bien, ¿cómo trabajaremos? Estaremos trabajando durante 3 semanas, como lo ven ahí, 3 semanas donde tendremos 3 clases por semana. Tendremos una clase el lunes, una el miércoles y una el viernes, más o menos 1 hora por día, en este horario de 7 a 8 de la noche, ¿sí? Desde el 15 de enero hasta el 2 de febrero. Y todas las clases serán acá por esta plataforma, por Twitch, ¿sí? Esto pues para esta plataforma nos brinda la oportunidad de interactuar con todos ustedes. Twitch lamentablemente no guarda las sesiones luego de que hagamos la siguiente clase, pero ese no va a ser un problema porque las clases van a quedar guardadas en nuestro canal de YouTube. Es decir, la clase que tengamos hoy lunes, mañana martes estará en YouTube, la del miércoles se subirá el jueves a YouTube y la del viernes la subiremos el sábado, ¿sí? Para que si desean volver a ver la sesión y demás, pues no tengamos problema. Bien, aquí hay una parte de un certificado que aún estamos definiendo. Más adelante les daremos más detalles, ¿sí? Y quiero contarles de que este curso es posible gracias pues al apoyo de estos cuatro entes que vemos acá, del Semillero de Computación Cuántica, de la Universidad Nacional de Colombia, de sus centros de excelencia en computación cuántica e inteligencia artificial que lidera el profesor Alcides, del Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas y Aplicaciones a Metrología que lidera el profesor Herbert de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, sí, claramente con el apoyo de la universidad. Ya finalmente encontramos el contacto donde pueden hacernos llegar pues todas sus inquietudes, temas puntuales sobre el curso, sobre la clase, temas que no han entendido, etcétera, así como nuestras redes sociales. Para no alargarme más, voy a ir directamente a la semana 1, que es con la cual iniciaremos hoy. Fundamentos de NumPy, manipulación de datos, implementación de modelos de aprendizaje, perceptrones, regresión lineal y estrategias de clasificación. El material para el día de hoy lo vamos a encontrar acá en el módulo 1. En la primera parte, en fundamentos sobre NumPy, si le damos clic ahí, nos llevará a un PDF con ejercicios prácticos sobre el tema, y si le damos en slides, nos llevará a la presentación que utilizaremos en la clase de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces le doy la palabra al profesor Alcides. El profesor Alcides es físico, magíster en ciencias de la computación, doctor en ingeniería y profesor de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Profesor Alcides. Cristian, muchas gracias, muchas gracias.
un agradecimiento a ti porque pues fuiste un soñador cuando se armó el semillero en computación cuántica y mira dónde vamos. Vamos muy bien en ese semillero. Un saludo a todos, todas. ¿Qué tengo para contarles? Una pequeña corrección. El Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas y Metrología lo dirige el profesor William Herrera. Nosotros somos un equipo, un profesor de Medellín de física, varios profesores de la Escuela de Matemáticas, dos profesores de física y muchos de la sede Bogotá. Y bueno, los dos directores de los centros somos el profesor William Javier Herrera, y el profesor Alcides Montoya. Los centros de excelencia son una alternativa muy, muy linda que ha financiado la Universidad Nacional de Colombia y que lo que busca es poner a nuestro país a la vanguardia en tecnologías cuánticas, metrología, y en el caso del otro centro de excelencia, ponerlo a la vanguardia en computación cuántica e inteligencia artificial. Pero lo que nos ocupa este año es un tema muy interesante, que es el tema de aprendizaje de máquinas. Y hay una palabra ahí, auscultando. Auscultar es una palabra bastante extraña. Es lo que los médicos hacen con uno cuando uno va y empiezan a observarlo con el estetoscopio, creo que se llama, y tratan de entender cómo está funcionando el cuerpo de uno y tratan de entender un poco cómo es el comportamiento y tratan pues de encontrar un diagnóstico. Entonces, el profesor Diego Aristizábal Ramírez, que es mi colega, mi amigo de la Universidad Nacional, de la Escuela de Física, es quien en esencia ha preparado estas notas. En distintas conversaciones hemos trabajado en esto, pero el profesor Aristizábal tiene una capacidad y una perseverancia gigantesca y le ha puesto mucho esfuerzo y empeño y ha creado estas notas y los módulos que ustedes van a ver. Entonces, por eso aparece Machine Learning, Deep Learning, auscultando las redes neuronales con Python, por el profesor Diego Luis Aristizábal Ramírez. Nosotros somos parte de una carrera, de una escuela que es física y donde tenemos ingeniería física. Y pues ya les conté que la Universidad Nacional como un todo, pues es nuestro gran centro de investigación colombiano y donde formamos estudiantes día a día y tratamos de hacerlo mejor por este país. Entonces empecemos. Vamos a entrar de una vez en materia de cómo vamos a hacer este curso. Lo primero es, yo soy un físico, el profesor Diego Aristizábal es un físico. El profesor Diego Aristizábal es un experto en óptica, sabe mucha óptica de Fourier, ¿sí? Yo conozco, no tanto de la óptica que él conoce, pero conozco un poco de procesamiento digital de señales y de estos temas, y en el último tiempo con Cristian he trabajado en computación cuántica. Entonces, en este curso vamos a abordar el aprendizaje de máquinas desde una perspectiva muy práctica y desde una perspectiva de conceptos de la física. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay cursos que ustedes pueden ver donde empiezan a trabajar ciertos temas y uno queda un poco como, ¿y de dónde vienen estos conceptos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hicieron esto? No, no. Aquí vamos a intentar auscultar el tema y comprenderlo de la mejor manera posible. Así que trataré de manejar y de tener la claridad suficiente para expresar todas las ideas que queremos trabajar. Primero vamos a ver la parte de fundamentos del aprendizaje profundo. Luego veremos lo que es un perceptrón, es decir, nuestro ladrillito fundamental. Luego miraremos la parte de red profunda. Trabajaremos con todos los fundamentos sobre procesamiento digital de imágenes, todo el trabajo con imágenes y redes neuronales convolutivas y LSI, que podríamos decir son sistemas lineales.
Por último, vamos a ver las redes neuronales convolucionales, que pues ya son un poderío gigantesco, y vamos a ir conectando con otros temas de inteligencia artificial. El número de horas que tenemos es relativamente estrecho, así que vamos a utilizar una metodología que la describo en la siguiente diapositiva. ¿Qué haremos? Haremos como si fuésemos un dron, y lo primero que hacemos es como detectar de forma muy general lo que son las redes neuronales. Listo. Entonces a eso lo vamos a llamar una pasada rápida. Vamos a generalizar, ¿sí? No vamos a ver esto de manera integral y luego lo miraremos de manera diferencial. Diferencial es en los detalles. Luego haremos una pasada un poco más lenta a través de las diapositivas, es decir, ustedes tienen las diapositivas disponibles, las pueden volver a mirar, pueden volver a tratar de entender qué es lo que me quiere decir el profesor, qué nos quiere explicar. Y por último, está lo que es o lo que denominamos una pasada lenta. La pasada lenta es que usted lee el material a través de los cuadernos, ¿sí? De los módulos, y va haciendo los ejercicios, creando los notebooks en una interfase o en un modelo de programación que vamos a llamar el modelo de Júpiter. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, empecemos con los fundamentos. En los fundamentos, primero vamos a mirar, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el entorno de trabajo? ¿Qué es una red neuronal artificial? ¿Cómo llegamos aquí? Un poco de la historia, los tipos de redes neuronales, los elementos que tiene una red neuronal, cómo se abordará este auscultamiento, o sea, cómo vamos a ir diseccionando y mirando cómo es que funciona esto. ¿Cuántos parámetros realmente debe ajustar uno? ¿Cierto? Cuando hablo de parámetros, acuérdense de la ecuación de una recta, ¿cierto? Y igual a mx más b, m es la pendiente, una variable independiente, otra variable dependiente, un intercepto. Entonces hay unos parámetros que uno ajusta para saber si la recta es paralela, si la recta se inclina un número, un cierto ángulo, se inclina así, se inclina así, se inclina así, etcétera, etcétera. Lo que tienen que imaginar con los parámetros y con esa recta es que esa recta no está en un plano, como lo aprendimos en nuestros grados básicos de aprendizaje, sino que esa recta está en un hiperplano, es decir, está en otras dimensiones. Bueno, luego miraremos qué es una época, llamamos esto época en español. Luego, cómo se procesan las imágenes y un poco de ejemplos. O sea, ustedes dirán, uy, profe, esto está largo. Sí, pero vamos a hacerlo entretenido. Esta diapositiva siempre me impresiona mucho a mí, y es porque si ustedes observan esa franjita pequeña en términos de el espectro electromagnético, Newton lo llamó espectro porque lo descubrió por casualidad. Newton tenía unos gatos, ¿cierto? Y los gatos se le volaban por unos huecos muy pequeños, ¿cierto? Entonces, alguna vez buscándolos, entraba un rayo de luz o entró un rayo de luz y él alcanzó a ver cómo la luz cómo esa luz blanca daba lugar a esto que vemos, que es el espectro de la luz, ¿cierto? Donde vamos desde el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y eso lo llamó espectro. Así de simple. Pero el espectro electromagnético ya, eso lo hizo Newton en 1680. Ahora imagínense nosotros en esta época de avance de la ciencia, hemos descubierto que realmente el espectro visible es una cosa muy pequeñita, demasiado pequeñita, y que realmente nosotros necesitamos instrumentos muy, muy precisos para poder comprender todo lo que es el universo y poder comprender lo que es ese espectro.
Hay dos relaciones importantes. La primera es, acuérdense de la ecuación de una onda, ¿cierto? O del movimiento armónico simple. Esa ecuación dice que la elongación en Y es igual a A coseno de omega t más alfa, ¿cierto? Está en la primera diapositiva. Y ahí se establece una relación que es muy importante, que es la relación entre la longitud de onda, la frecuencia de una onda y la velocidad de la onda. Probablemente esa es la relación más importante que tenemos ahí en esa diapositiva, ¿sí? Es una relación sumamente interesante que uno debe tenerla muy clara para pues comprender perfectamente cómo empieza el mundo a entender lo que son las ondas electromagnéticas. Y ustedes me dirán, uy, profe, esto empezó como raro, ¿no? Sí, pero van a ver la relación entre esto y todo lo que vamos a ver de las redes neuronales. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el 4G, Colombia hace poquito entró al 5G, hay países donde tenemos redes desplegadas en 5G y lo que podemos apreciar nosotros es que eh, a medida que se incrementa la frecuencia, ¿cierto? Hacia la izquierda, entonces tenemos las redes antiguas, las redes que funcionaban con 1G, con las panelitas, con 2G, con 3G, y a medida que se decrementa la longitud de onda, entonces vamos llegando a redes que podríamos llamar casi que van a ser el futuro, que son el 6G, redes todo ópticas, que van de 95 gigahertz hasta 3 terahertz. Es muy importante entender eso de los benditos hertz, ¿cierto? Eso tiene que ver con la unidad que se utiliza para las longitudes de onda, ¿sí? Y un repaso, no está de más hacer un repaso así bueno, ¿qué es eso de lambda por frecuencia igual a velocidad de una onda o qué es una onda? ¿Cómo llegamos al deep learning? Llegamos por muchas razones. Lo que pasa es que una de las cosas más difíciles es conectar el conocimiento. Y esa conexión del conocimiento es importante para uno hacer lo que Arquímedes llamaba el eureka, para comprender cómo funcionan las cosas. Estamos en la generación de las comunicaciones móviles inalámbricas, ¿cierto? Y para eso que hacemos todos los días, de enviar un mensaje, de hablar de esto que está ocurriendo en esta conversación, se juntan una cantidad de áreas que son muy bellas. La primera es la teoría de sistemas y señales. La segunda es una teoría de las comunicaciones. La tercera es las redes de sensores. La cuarta es una comprensión muy importante de la óptica. La que sigue es toda la electrónica moderna y la robótica. Luego sigue el desarrollo de software. Luego sigue la inteligencia artificial, que lo podemos dividir en dos partecitas, el Machine Learning y el Deep Learning, que son subconjuntos de la inteligencia artificial, y en el mundo moderno vamos a hablar de la computación cuántica. Listo. ¿Por qué formamos nosotros ingenieros físicos? Y ahí voy a hacer un poco de publicidad. Es porque les damos estas herramientas, porque un ingeniero físico es capaz de mirar todo el problema de una manera global. Y eso es muy importante en el mundo moderno, de hacer el eureka porque entiendes diversas formas de conectar ese conocimiento. Ok, ya les mostré que lo que tenemos es un conjunto de tecnologías modernas, no sabemos, mucha gente está asustada, no faltan los catastróficos que dicen que la humanidad se acabará por un meteorito
o que la humanidad se acabará por el cambio climático, o que la humanidad está destinada a la perdición por la inteligencia artificial, ¿cierto? Gente que se aprovecha de la ingenuidad de los demás a través de crear miedo, ¿cierto? Existe mucha en el mundo, mucha, mucha. Y eso lo que muestra es un desconocimiento muy grande de las distintas áreas que se conectan y un desconocimiento muy profundo de cómo en realidad estamos parados en este momento, aquí, en este universo, en este instante, en este espacio-tiempo. Eso tiene que quedarles muy claro. Listo. Aquí no hay catástrofes, aquí no es nada de lo que nos pintan, de que es que el mundo, no, 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 que es que la inteligencia artificial, no. Hay gente que habla por hablar sin conocer demasiado de los temas a profundidad. Y hay personas que crean miedo para aprovechar ese miedo y, por ejemplo, ir desarrollando sus propias ideas y luego llegar con esas ideas como tal, ¿cierto? Es una forma de funcionar del mundo. Pero esa no es la idea de esta charla. En esta charla lo que voy a hablar es, bueno, profe, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con Python 3. Vamos a usar NumPy. Vamos a usar un IDE, o sea, un entorno de desarrollo que se denomina Jupyter. Vamos a trabajar en Colab, en Google Colab con Jupyter usando GPUs y TPUs y vamos a utilizar unos frameworks o unos ambientes de trabajo que son PyTorch, Keras y TensorFlow, pero eso será en la parte final. Primero vamos a comprender bien, muy bien, qué es lo que estamos haciendo. Aparece la foto, Fernando Pérez Arango. Fernando Pérez, un físico de la Universidad de Antioquia, un hombre maravilloso, ahora trabaja en la Universidad de California, fue el hombre que en el año 98 se imaginó un Python ejecutándose en la web y un Python completamente interactivo. Desde el año 98 trabaja en esto, lleva muchos años y es, a mi modo de ver, el inventor de Jupyter o Júpiter y es un hombre al que yo considero uno de los físicos colombianos que más aportes le ha hecho al mundo. ¿Sí? Es un muchacho nacido en Medellín, estudió en la Universidad de Antioquia, una universidad de una calidad excelente y es un hombre muy, muy capaz, muy brillante. Si tienen la posibilidad de escuchar una charla de Fernando Pérez y de su proyecto Júpiter, sería fantástico, fantástico. Bueno, empecemos. ¿Qué es una red neuronal artificial? Entonces, las redes neuronales artificiales las vamos a dividir en dos tipos de redes. Redes neuronales simples, donde hay una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Imagínense un sistema. Tengo una entrada, tengo una caja negra, que es lo que ocurre como capa oculta, y tengo una salida. Una red neuronal profunda es aquella que tiene muchas capas ocultas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas capas ocultas y vamos a ver que pueden ser cientos de capas ocultas. Lo que vamos a auscultar o a comprender es cómo es que matemáticamente y físicamente describimos esa red neuronal. Y aquí viene una cosa muy interesante. La anatomía de una red neuronal empieza por unas conexiones que tiene la neurona que los vamos a llamar los axones, ¿sí? Creo que así los llamábamos en mi clase de biología. Y esos señores eran los que permitían conexión con las otras redes a través de una sinapsis. Entonces, la operación matemática que teníamos era una entrada X0 y un peso W sub 0. Lo llamamos peso porque puede ser un número que cambia, y es un parámetro, observen, lo llamamos W sub 0, entonces lo que entra a la red neuronal es el peso por la entrada X0,
Desde otra red se conecta otro axón y vamos a tener W1, X1, W2, X2. Para aquellos que recuerden un poquito la matemática, observen que eso es como una pendiente, ¿cierto? Como Y igual a MX más B. Es decir, matemáticamente el comportamiento de una neurona va a ser no la ecuación de una recta, sino que va a ser una suma de pesos y de entradas, y por eso ponemos suma sobre I de W sub I X I más una, digamos, lo llaman threshold o lo llaman, llamémoslo intercepto, digamos un intercepto. Listo. Pero, ¿qué ocurre? Esa neurona puede decidir si pasa ese impulso a otra neurona o no lo pasa. Y eso depende de un parámetro que lo vamos a llamar la función de activación. Entonces observen que matemáticamente lo que aparece en esa diapositiva es una cosa sencillita. Es F, función de activación. ¿De quién? Digamos, de los pesos que equivalen a las pendientes, las entradas más el intercepto. Y por eso ustedes van a ver F de la sumatoria sobre I de WI, XI más B. En esta tarea de auscultar las redes neuronales, lo que hay que entender es que en la física lo que creamos son modelos, la ingeniería crea son modelos, y el modelo más simple de cómo funciona una red neuronal va a ser S, la suma sobre I de W sub I XI más B. Sigamos. Pero profe, ¿eso qué? Eso es de hace poquito, de hace mucho, ¿de cuándo? Entonces las primeras ideas fueron de Warren y de Walter Pitts, que propusieron ese modelo de red neuronal artificial. Y ellos fueron los que escribieron esa ecuación que acabamos de ver, ¿cierto? Por allá en el 50, Rosenblatt desarrolló un concepto que fue el concepto de perceptron, ¿cierto? Que era un modelo simple de red neuronal, y eso marcó el comienzo de la aplicación práctica de las ideas que habían planteado en los 40 Pitts y Warren. Luego llega el 60-70, no, caímos en desgracia, completa desgracia. Es decir, la matemática, la física, los modelos iban más adelante de lo que iba la capacidad de cómputo. Eso es lo que podemos explicar. Entonces, debido a la capacidad tan limitada de cómputo, esas teorías quedaron abandonadas, completamente abandonadas. Solo por allá algunas personas siguieron desarrollándolas, pero no se le vio como ninguna utilidad a esto. Pero como todo en la vida, en el 80 renace. ¿Por qué renace? Porque la capacidad de cómputo se desarrolla de una manera muy interesante. Y entonces Paul Werbers y Rummel Hart diseñan un algoritmo que se llama el algoritmo de retropropagación. ¿Y esto qué hizo? Esto permitió un entrenamiento eficiente de las primeras redes que tenían 2 capas o 3 capas. Así de sencillo. Tal cual está ocurriendo en la computación cuántica, uno podría mirar esto de la misma manera, ¿cierto? Luego en el 90 empiezan las aplicaciones, claro, teníamos capacidad de cómputo, mainframes, ya empezaban ese concepto de Internet, ya veíamos que podíamos desarrollar computación en la nube, que de pronto eso tenía futuro, y entonces se aplica ese conocimiento con éxito a reconocimiento de patrones de voz, en la bolsa, en el Nasdaq, en esto, en todo eso se empiezan a verse que esto tiene mucho sentido. Y en el siglo XXI podríamos decir que es la explosión de todo ese conocimiento, tal cual lo vemos aquí en estos momentos, pero les aseguro, esto apenas está empezando, Es decir,
En 30, 40 años, lo que vamos a tener es un mundo totalmente modificado por la inteligencia artificial. Pero cuidado con lo que voy a decir. Uno, en mi criterio, esto no va a acabar con la humanidad. Eso es falso, ¿cierto? Segundo, la inteligencia artificial, y estas no son palabras mías, sino de Andrew Ng, la inteligencia artificial lo que se va a volver es transversal a toda la tecnología, como lo es la energía eléctrica. Imagínense hace un siglo, o siglo 120 años, 130 años, cuando las ciudades no tenían energía eléctrica. ¿Cómo funcionaba el mundo? Y váyanse de cómo funcionaba el mundo en ese momento a cómo funciona ahora que tenemos electricidad. ¿Qué hacemos con la electricidad? ¿Cierto? Batimos, movemos, licuamos, hacemos carros eléctricos. La electricidad es transversal a toda la tecnología del hombre. Los conceptos de las ecuaciones de Maxwell, la aplicación del electromagnetismo es transversal. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y esa visión es la que quiero darles de la inteligencia artificial. Esto es una tecnología transversal, tocará todos los elementos de la humanidad a futuro, ¿cierto? Bien, tenemos tres tipos de redes neuronales y los vamos a definir de la siguiente manera. La primera es una red que simplemente va hacia adelante, ¿cierto? Tiene una entrada, entra a las capas, que es la caja negra, y una salida. No tenemos nada más. Y eso se llama una red feed forward, sin retroalimentación. Es una red que se usa para clasificar y predecir datos, es muy útil, pero no tiene ninguna retroalimentación. Imagínense una caja negra, una entrada, una salida, no más. Luego vienen las redes convolucionales. Esas son un poderío porque esas son las que utilizan filtros para, perdón, para procesar la información. Detectan patrones, imágenes, señales, se usan en neurociencia, se usan en medicina, son un poderío gigantesco y vale la pena estudiar análisis de señales y redes neuronales convolucionales para entender esto. Y siguen las redes recurrentes. La información fluye en un ciclo. Las salidas de una iteración son entradas de la siguiente. Y eso se usa para análisis de secuencia y procesamiento del lenguaje natural, que será algo de lo que hablaremos a futuro. Ya esta ecuación se las mostré por allá al inicio, pero quiero mostrarla. Es decir, ¿cómo modelamos esto por allá en los años 40 y 50? Se modeló la neurona biológica, ¿cierto? Un científico español fue uno de los hombres que más estudió esto, creo que se llamaba Ramón y Cajal, tiene unas imágenes hermosas que él hizo, y a partir de esto se creó ese modelo que yo les mostré. Unas señales de entrada X1, X2, X3, X4, unos pesos sinápticos. Los pesos sinápticos tienen que ver con bioquímica. En el caso de la red neuronal, aquí los vamos a ver desde la matemática y desde la física, como W1, W2, W3, W sub n. Luego tenemos un circulito donde sumamos los pesos y las entradas, pero una a una, es decir, W sub 1 se multiplica por X1 y se suma con W sub 2, X2, y luego se suma con W sub 3, X3, eso no se revuelve, eso va como si fueran ecuaciones de una recta. Pero ahí no pasa nada. ¿Dónde empieza a pasar? Hay un sesgo. El sesgo es lo que llamamos la pendiente. El sesgo es el parámetro B. Ese sesgo, en cierto sentido, como nosotros no podemos entrar a un cerebro y decirle a una neurona, mire, usted tome este sesgo y hágalo de esa manera, ni siquiera entendemos cómo funciona el cerebro. Eso es una de las cosas que todavía no comprendemos bien, como muchas otras. Entonces, nosotros pues decimos, físicamente y matemáticamente, pongamos un parámetro que se llama el sesgo, a ver qué pasa con el bendito sesgo. Y luego, la función mágica
que hace que este sistema no sea lineal. La linealidad en el universo es una maravilla. Casi el 95%, o no sé cuánto, eso es una discusión que alguien que sepa puede escribirla en el canal, pero la gran mayoría de las ecuaciones de la física y como explicamos el mundo son lineales y homogéneas. Eso es una maravilla, ¿cierto? Son sistemas lineales donde yo puedo separar el comportamiento de este pedacito, de este pedacito, de este pedacito y luego sumarlos, ¿cierto? Eso en física se llama el principio de superposición, también muy importante. Entonces, la función de activación es aquella que me garantiza que esto no sea lineal y entonces voy a obtener una salida que la voy a llamar la salida Y con gorrito, ¿cierto? Y con un gorro. Entonces, nombremos esto. Vamos a llamar características las entradas X1, X2, XM. Los pesos W, que son W1, W2, W sub M. La predicción o la salida va a ser el Y gorro. Entonces observen que uno puede escribir esto como una suma ponderada de pesos multiplicados por entradas sobre I más el sesgo. Y eso es W.X más B. Y esa cosa, uno podría decir, ve, eso es como una ecuación de una recta, ¿cierto? Y igual a mx más b. M es W, B es el intercepto. Podríamos verlo de esa manera y vamos a ver algoritmos que funcionan de esa manera, como una recta que divide un hiperplano. Un hiperplano es un plano en muchas dimensiones, ¿cierto? Los matemáticos son muy expertos en ese tema. Pero claro, todo eso tiene que pasar por una función de activación. Y esa función de activación es Y gorro igual a la función de activación de la entrada Z. O sea, uno puede decir que una red neuronal es una salida Y gorro igual a la función de activación de esa ecuación Z. Espero que lo hayan entendido un poco, lo vamos a ver más y vamos a entender muchas más cosas a futuro. Bueno, ¿en qué vamos ahora? Vamos en que hay, en Machine Learning hay tipos de aprendizaje. Aquí podríamos discutir y dictar una conferencia sobre los tipos de aprendizaje y decir, no, es que esas redes neuronales nos sirven para hacer aprendizaje supervisado. Es decir, donde yo le digo a la red, vea, aprenda, mija. Sí, como cuando uno hace con los hijos y les dice, no, mijo, es que usted tiene que aprender, mire que la experiencia, más sabe el diablo por viejo que por diablo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso que usted hace con sus hijos o que hace con sus amigos, ¿cierto? Se puede hacer con una red neuronal, ¿sí? Y ustedes le pueden enseñar a la red neuronal de manera supervisada e irle arreglando los parámetros para que como ella como que funcione como usted necesita, ¿cierto? Como si tuvieran en la Guerra de las Galaxias a Citripio o ese tipo de cosas que ese tipo de robots que sencillamente se les enseña lo que deben hacer y cómo deben comportarse de acuerdo a los humanos. Así puede pasar con una red neuronal. También podemos hacer aprendizaje no supervisado. Esto es más difícil, el aprendizaje no supervisado es mucho más complejo. Y también podemos hacer aprendizaje por experiencia. Te golpeas contra la mesa y te das cuenta por experiencia que seguir la ruta por donde está la pata de la mesa no es conveniente. Y eso se llama un aprendizaje por refuerzo. Los humanos sabemos eso. Nos tropezamos con una piedra, ¿cierto? Y de ahí en adelante, cuando nos tropezamos, vamos a mirar más detenidamente si en el camino hay piedras para no volvernos a tropezar. Eso mismo lo podemos hacer con una red neuronal. Ok. ¿Cómo aprende la red? ¿Y qué aprende? Esa es una pregunta. ¿Cómo es que aprende? Bueno, ya vimos que la red neuronal
la red neuronal tiene una salida, ¿cierto? Esa salida es el famoso Y-gorro. Pero debemos calcular, sea a mano o sea mediante algún algoritmo, la función de pérdida de la red neuronal. Es decir, qué también lo está haciendo. Es como si estuvieras enseñándole a alguien en una fábrica a, por ejemplo, hacer vasos, ¿cierto? Entonces tú lo observas desde afuera y tienes una entrada, ¿cierto? Que es el sílice o el material que se utiliza y vas a tener una salida, vasos perfectos. Pero como esta persona es un aprendiz, todavía no tiene la experiencia de un maestro para hacerlo, entonces hay una función de pérdida, de, a ver, ¿cómo se comportó la entrada de este sistema? ¿Cómo se comportó la salida? Y midamos la pérdida. Si este hombre sí va a lograr aprender y tener maestría para hacer esto. Matemáticamente eso se llama la función de pérdida, el arte de la maestría para lograrlo como tal. Y esa función de pérdida o el costo es calculable de distintas maneras. Por ejemplo, a través de algo que se llama el error cuadrático medio o a través de algoritmos eh, eh, más complejos que nos van a permitir decir, esta red, no, hermano, estamos perdiendo el tiempo, como decimos en Urrao, estamos moliendo con burros viejos, es decir, esto no está funcionando, aquí, no, ni lo uno ni lo otro, hay demasiada pérdida, la red no aprende, no funciona bien, tenemos que optimizar parámetros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es comprender cómo se calculan las funciones de pérdida. Ese es de los temas más importantes en las redes neuronales. ¿Cómo hay que aprender la red neuronal? Bueno, primero, las funciones de activación son una de las cosas más importantes porque introducen no linealidad a las neuronas. Al introducir no linealidad, les dan la capacidad de hacer un aprendizaje complejo. Ese es un tema complejo, como dice ahí, pero es importante que entiendan que las funciones de activación, el F de la Z que tenemos ahí, esas F son fundamentales. Yo creo que por eso las llamamos F, funciones o fundamentales. Y las funciones de pérdida, en cierto sentido, las tenemos que, llevar a algoritmos. Y esos algoritmos tienen que ver con mínimos, y los mínimos se calculan utilizando unas funciones en matemáticas que se llaman las derivadas. Entonces luego miraremos un poquito más en detalle esa parte. Bueno, podemos decir que uno inicia aleatoriamente enseñándole a la red. Pone ciertos valores y cierto sesgo. Luego empieza a obtener resultados, evalúa los errores, calcula los gradientes de la función de pérdida y ahí quedamos fregados. Porque en una primera sesión, si un profesor llega y me dice, debes calcular el gradiente, uno queda en modo plop. No entiendo qué es la función gradiente, ¿cierto? Y no lo han entendido y sería muy bueno que ustedes miraran lo que es una función gradiente. Pero entonces, esa parte la voy a dejar para luego y voy a dejar que Cristian trabaje la parte práctica. Es decir, llegamos hasta la diapositiva, no recuerdo cuál de todas ellas, las tenía enumeradas, creo. Bueno. Nos faltan, 18 de 26. El miércoles retomamos dos elementos. Uno, ¿cómo se calcula el error? Y les dejo la siguiente tarea. Primero, averigüen qué es un gradiente. Segundo, repasen qué es el error medio cuadrático. Y tercero,
lean un poquito de eso, disque gradiente descendente, qué es, cómo se calcula. Eso es muy, muy bello que de pronto lo miren, porque entonces van a llegar a la próxima clase y les voy a explicar esas 6 diapositivas que nos quedan faltando como tal. Cristian, ¿listo? Creo que me toca. Listo, profe. Tranquilo, profe. Gracias por esta sesión. Veo Bueno, que hay muchas personas conectadas. Antes de iniciar con la sesión práctica, quiero pasarte algunas preguntas que nos han dejado dale. eh, relacionado a lo que nos estás hablando. Bueno, eh, a ver, regáleme un minutico. Por acá las tengo seleccionadas. Eh, bueno, muchos me han estado preguntando cómo acceder a los contenidos. Simplemente ingresan a la página y se dirigen a contenidos y dan clic sobre semana 1. Si se dan cuenta donde está la descripción, está subrayado. Le dan clic ahí y los lleva automáticamente al material de las sesiones. ¿Listo? Por acá pregunta Carlos, ¿cómo se sabe cuántas capas ocultas tiene una red neuronal? Esa pregunta de Carlos es muy interesante. Carlos, imagina una caja negra e imagina que tienes un problema o muy sencillo o un problema muy complejo, ¿cierto? Un problema muy sencillo sería una función de entrada muy elemental. Un problema muy complejo sería detectar tu rostro cuando tienes un gorro de nieve y tienes unas gafas. Ese es un problema complejo. Estamos. ¿Por qué complejo? Porque los parámetros que la red neuronal o una cámara de video va a detectar tuyos comparados con los de otros 100 que tengan gorros y tengan gafas, van a ser muy parecidos. Entonces, el número de capas ocultas depende de la complejidad de los algoritmos que se vayan a trabajar, ¿cierto? Incluso lo que ocurre ahora con la inteligencia artificial generativa es que se tienen super máquinas, ¿cierto? Eh, eh, Microprocesadores GPUs y TPUs poderosísimas de NVIDIA que permiten hacer esos trabajos con esas capas ocultas de manera muy, 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 muy veloz. Es decir, la capacidad de cómputo sigue siendo el limitante de todo aquello que podemos hacer. Y el número de capas ocultas tiene que ver con el tipo de problema que vas a enfrentar. Si el problema es muy elemental, el número de capas ocultas va a ser muy poco. Ahora, hay algoritmos de optimización de capas. ¿Cuántas realmente necesitas para que la capacidad de cómputo sea mínima y pueda resolver el problema? Entonces, saber cuántas capas ocultas tiene una red neuronal de entrada, no, depende del bendito problema que esté resolviendo. Creo que esa es la respuesta que puedo darle a Carlos. Gracias, profe. Bueno, veo que hay muchos comentarios de agradecimiento. Es un poco complicado mostrarlos todos. Colocaré algunos acá en pantalla, de Danilo, de Andrés. Andrés nos pregunta si las clases quedarán grabadas. Sí, estas clases quedan grabadas. Esperamos que el día de mañana quede ya esta sesión disponible en YouTube para todos ustedes. Y una última pregunta para ya no extendernos más y pasar a la parte práctica en los últimos 10 minutos. Y nos preguntan, profe, ¿has escuchado algo sobre el fenómeno del doble descenso? Genial tu clase. Mira, hay muchas variantes del gradiente descendente, ¿cierto? Hay muchas variantes. Y siempre la parte computacional más crítica de las redes neuronales tiene que ver con minimizar el error. Esa es la parte más fuerte. Entonces, claro, uno de los sueños es encontrar un algoritmo que nos permita de manera eficiente calcular ese gradiente descendente y minimizar ese error. Entonces hay muchas alternativas, que el doble descenso, que utilizamos eh,
gradientes de esta manera, de aquella manera, etcétera, ¿cierto? Pero eso es un tema que me parece que es un tema, ¿cómo diríamos? De un poco de estado del arte sobre los mecanismos para poder calcular esos errores. Yo te diría que estés muy atento a nuestras siguientes clases, donde vamos a ir haciendo muy en detalle y comprendiendo muy en detalle cómo funciona el algoritmo. Y ya luego, a partir de que entiendas ese algoritmo, vas a tener el ladrillo básico para lograr comprender cualquiera de los otros como tal. Listo, gracias, profe. Bueno, más mensajes de agradecimiento. Creo que ya podemos pasar entonces eh, a nuestra sesión práctica de 8 o 10 minuticos. Les pido que me regalen un minuto, les comparto mi pantalla. Listo. Bueno, entonces, ¿Sí se ve tu pantalla, Cristian? Yo dejo de presentar. Ah, ya. listo, Listo. listo, listo, perfecto. Crecí un poco Entonces, bueno, el notebook para que se vea mejor y yo creo que ahí estamos perfectos. listo, profe. Bueno, entonces, voy a hacer un poco acá más de zoom, regálame un minutico. Listo. Entonces, bueno, mientras voy aquí ajustando el zoom, como el profesor les hablaba, estamos en un momento donde la mayoría de nuestros trabajos, de las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial y demás, se basan en datos. Entonces, un primer paso para empezar a manejar esos datos que vamos a utilizar para nuestras aplicaciones, entrenar redes neuronales, etcétera, etcétera, empieza justamente con el manejo de datos. Entonces, vamos a abrirnos un notebook de Colaboratory para trabajar o un notebook de Jupyter, ¿sí? Como nos sintamos más cómodos, o cualquier herramienta que soporte Python donde podamos trabajar cómodamente, ¿cierto? Eso es lo de menos. Entonces, hablábamos de los datos. Para trabajar datos, generalmente los tenemos en tablas, en vectores, en matrices, etc. En matemáticas, los datos los manejamos en álgebra, con la álgebra lineal. Resulta que Python nos facilita la vida con una librería que se llama NumPy y va a ser, digámoslo así, nuestro santo de cabecera de acá en adelante para muchas de las aplicaciones que utilicemos. Entonces voy a iniciar importando NumPy. Creo que haré un poco más de zoom, creo que no se ve tan bien. Ahí está. Importando NumPy, ¿sí? Por el momento vamos a importar NumPy. ¿Cómo lo importamos? Con este comando que estoy colocando acá. NumPy suele tener un alias que es np, por eso agregamos as. ¿Listo? Cuando copiamos eso, pues nos da una pequeña descripción, pero básicamente es una librería para manejar álgebra lineal. Bien, voy a ejecutar esa celda de código. ¿Sí? ¿Cómo lo ejecuto? Dándole clic aquí en play o presionando Shift y Enter. ¿Sí? Vemos que se ejecutó correctamente, ¿sí? Nos aparece un chulito y el tiempo de ejecución, ¿cierto? Si ocurrió algún problema, nos aparece un error. ¿Listo? Eso es lo primero y lo fundamental cuando trabajamos con datos y con álgebra lineal, importar NumPy. Bien, ¿cómo tenemos los datos normalmente? Entonces, tenemos datos ordenados, datos desordenados, datos mezclados. Por ejemplo, quisiera que imagináramos cómo es un conjunto de datos o una base de datos de direcciones, por ejemplo, ¿cierto? Que está desordenada. Por ejemplo, cuando ingresamos la dirección en un formulario, nuestra dirección, muchos colocamos carrera, el nombre completo, carrera la abreviatura, carrera con K, con C. Entonces hay mucha variedad de datos homogéneos, heterogéneos, y necesitamos pues manejarlos.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es cómo manejar esos datos. Y quiero comentar esta nueva celda de código con que vamos a crear listas de datos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, la primera forma de hacerlo, voy a darle el nombre, listas1, ¿sí? Y voy a definir una lista, que va a ser un conjunto de datos. Voy a abrir corchetes y simplemente voy a colocar una colección de números, los que yo quiero, ¿cierto? Perdón, 1, 5, 8, 10. Lo hago entre corchetes y separándolos por coma, ¿cierto? Algo que vamos a ver ahorita es que estas listas, por ejemplo, en este caso, mis datos son solo de un tipo, numéricos, pero podemos tener en una lista diferentes tipos de datos, ¿sí? Ya lo veremos. Yo tengo una lista de 4 elementos. Si yo quiero visualizar esa lista, pues lo que hago es imprimirla, print, y le doy como argumento, entre paréntesis y con comillas dobles, el nombre de mi lista. En este caso, listas1. ¿Sí? Y quiero que me lo muestre de esta manera, ¿sí? Que me lo muestre un poquito estilizado, que deje un espacio y le vuelvo a pasar el argumento. Ya veremos por qué hacemos esto. Disculpa acá, listas1. Listo. Esa es nuestra primera lista, una lista homogénea de números de 4 elementos. Otra lista que podemos crear, ¿cuál sería? La llamaré listas2. De nuevo entre corchetes. Y ya vimos del mismo tipo, ahora veamos de diferente tipo. Voy a colocar los datos que teníamos antes, 1, 5, 8 y 10, pero voy a colocarles otros. Por ejemplo, palabras, ¿cierto? Ese ya no es un dato numérico. Entonces, declaro entre comilla doble, voy a colocar inteligencia, por ejemplo. Listo. Y puedo declarar otro tipo de dato, ¿cierto? False, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Bien. Acá tenemos 3 tipos de datos, si nos damos cuenta. Y también podemos imprimir. En este caso, ya como sabemos cómo imprimirlo, simplemente lo voy a traer para acá, para que sea un poco más rápido, y simplemente cambio el argumento. Y por último, algo que me gusta mucho más para manejar los datos, pero que no siempre es el más adecuado, y es definiéndolo por sets o por conjuntos, ¿sí? Entonces veamos uno que lo llamaré listas3. Entonces, en este caso, lo que voy a definir son pequeños conjuntos en una sola lista. Por ejemplo, 2, 3 y 5. ¿Sí? Ese es un primer conjunto. Puedo definir otro. 8, 3, 1. ¿Sí? Ese es otro. Y definamos un último conjunto. Tal vez no los podamos encontrar en otro lado como sets. 2, 7 y 20. 2, 7 y 20. Listo. Y también podemos imprimir. Traigo este de acá y le voy a cambiar el arco. Listo. Esperemos que todos vayan hasta acá, hasta este punto, que ya han podido hacer esto. Y vamos a ejecutarlo. Si no cometimos ningún error, lo que debe hacer el programa, el ejecutable, es que nos va a mostrar las 3 listas que declaramos. ¿Sí? Las 3 listas. Entonces, ejecutamos. Esperemos. Y todo funcionó bien. Miren que me devolvió las 3 listas que declaré. Una lista con mismo tipo de datos, homogénea, una con diferentes tipos de datos, y la última que es una lista de conjuntos, ¿sí? De 3 conjuntos. Eso es lo primero. Bien.
No sé si me pueden ir dejando en los comentarios y cómo vamos hasta ahí. Espero que bien. Y ya para terminar y no alargarme más de la cuenta de esta horita de clase, ahora podemos, acá estamos haciendo, en las listas, estamos listando datos. Ahora lo que queremos hacer es conjuntos que contengan esas listas, que las vamos a llamar. Esos conjuntos que contienen listas se llaman arreglos o arrays. ¿Listo? Entonces vamos a terminar con eso. Entonces, en una nueva celda de código, lo que voy a hacer es creando arreglos desde listas. ¿Listo? Lo más básico son las listas. Ahora vamos a crear arreglos. Bien. Inicio creando una lista. Ya vimos cómo lo hacíamos. Le damos un nombre y declaramos nuestra lista entre corchetes, ¿cierto? En este caso yo voy a utilizar esta lista de 3 números. Bien. Y voy a definir, a ver, me perdió por acá. Espera un momento que se me perdió por acá este curso. Listo. Y voy a definir entonces ese arreglo. Un arreglo no es más que un arreglo, es una forma multidimensional de las listas, ¿cierto? Tenemos listas unidimensionales y el arreglo va a ser multidimensional. Entonces necesitamos varios ingredientes básicos para ese arreglo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una lista que es n, ¿sí? Y necesitamos un atributo, que en este caso lo vamos a llamar dimensión, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo lo declaramos. También necesitamos una forma, ¿sí? Que va a ser un shape, ¿sí? Ya también lo vamos a declarar enseguida. Y también declarar o colocar qué tipo de dato es el que contiene esa lista, ¿sí? Y por último, algo que, digamos así, es un plus o un agregado, y es ver el tamaño de ese arreglo, de ese array, ¿listo? Esos son como los elementos que vamos a declarar acá, que son importantes. Entonces voy a empezar declarando ese arreglo multidimensional, que lo declaro como np, ¿cierto? Punto arreglo, en inglés, ¿cierto? Y le doy como argumento mi lista, que es n, ¿cierto? Que es n, ¿sí? Entonces este lo voy a comentar acá para que no se nos olvide, es nuestro arreglo. Bien, y quiero que me imprima el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato de ese arreglo, tipo de dato, que como les mencionaba lo vamos a declarar como m. Espérenme que esté letrerito acá. Listo. Como m, dimensión y tipo. Listo. Así lo declaramos. Entonces vamos a imprimir el tipo de dato, fue uno de los que mencioné, la forma, ¿cierto? El shape, entonces forma del arreglo, acá les dejo cómo se escribe en inglés, forma del arreglo, y cómo llamamos la forma del arreglo, como el nombre que le dimos al arreglo, que es m.shape. ¿Sí? Es muy literal. Ya falta poco. Vamos a imprimir también la dimensión. ¿No? Bueno, primero el tamaño de la red. Trato de ir un poco despacio para que como que todos me puedan seguir el ritmo, ¿sí? Vamos despacio, pero lo importante es que nos funcione a todos. Tamaño de la red. Listo. Y lo definimos como el nombre de nuestro arreglo, punto size.
que es height es como la talla, digámoslo así en una traducción muy literal. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos a imprimir la dimensión. Bueno, sí, dimensión, para que no nos cause problemas. Dimensión del arreglo. Y de nuevo, le damos el nombre de nuestro arreglo, punto, GNB. ¿Listo? La dimensión. Y por último, vamos a imprimir toda esa información junta, es decir, desplegar, como lo llama el profesor Diego en sus notas, desplegar ese arreglo. ¿Sí? Listo. Si todo nos quedó bien, si no cometimos ningún error, nos debe informar, ejecutar esos datos. Entonces voy a ejecutar y miren lo que aparece acá. Nos aparecen justamente esos 4 datos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un arreglo a través de una lista, ¿sí? Entonces, tipo de dato, ¿qué significa esto? int64. Entonces vamos a tener diferentes tipos de datos, ¿cierto? Cuando tengamos int, nos estamos refiriendo a valores enteros, números enteros. ¿Y qué significa este 64? ¿Sí? Este puede cambiar, puede que a alguno de ustedes les salga diferente, pero se refiere a que es un entero de 64 bits, ¿cierto? Tenemos la forma, que nos da este valor, nos da 3, ya vamos a ver qué significa, nos da el tamaño del arreglo, ¿sí? Si nos devolvemos acá, yo definí 3 elementos en mi lista, por lo tanto, como no hice nada al arreglo, pues el arreglo va a tener los mismos elementos de la lista. Y la dimensión del arreglo es 1, ¿cierto? Ya lo veremos más adelante. ¿Nos puede aparecer otro tipo de dato acá? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tengamos números reales, ¿cierto? Con decimales, etcétera. En ese caso, pues nuestra salida será un float, que es como un punto flotante. Cualquier número que tenga decimales, ¿sí? Digámoslo así en pocas palabras. Bien, quiero dejar hasta acá para no pasarme, ya me pasé 9 minutos, pero quiero que ustedes como tarea cambien los valores de esta lista y coloquemos, por ejemplo, un número real, ¿sí? Un número real y miremos qué sucede en la salida, ¿sí? ¿Qué sucede acá en el tipo de dato? Si nos devuelve entero o nos devuelve otro tipo de dato, ¿cierto? Quiero que miremos eso, ya para la próxima clase trataré de ir un poquito más rápido para ir a la par con el profesor Alcides y mirar cómo podemos empezar a crear arreglos más complejos, arreglos de 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Y otras formas de definir estos arreglos. La más común es utilizar este, pero existen otras como Linscale, etcétera, etcétera, que pueden ser adecuadas para otras situaciones. ¿Listo? Bien. Entonces, yo creo que dejamos por acá hasta hoy, profe. Les recuerdo, nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo canal para continuar con estos ejercicios. Chao, chao. Tienen las notas y vayan estudiando mucho para que le saquen mucho jugo a este curso. Listo. Gracias, chicos. Recuerden que las notas están ahí. Si tienen algún problema, me pueden escribir para compartírselas al correo que aparece en la página. La página puede que esté un poquito saturada, así que ténganle paciencia un poco mientras carga y nos vemos. Gracias a todos.